Más adelante en KTVB en español, un proyecto de ley de Idaho requiere que hospitales que aceptan Medicaid pregunten el estatus migratorio de los pacientes antes de recibir atención médica. Les contamos los detalles. Y autoridades de salud confirman casos de E. coli relacionados a leche cruda en Caldwell. 2 menores permanecen hospitalizados con complicaciones. Le explicamos cuáles son los síntomas. Y un fin de semana cálido y seco, pero llegan cambios para comenzar la próxima semana. Les cuento en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Comenzamos esta tarde con una noticia de última hora. Esta mañana ICE detuvo a un padre de familia en una escuela preescolar en Boise. Nuestra reportera Cristian López nos acompaña esta tarde. Y Cristian, estuviste en la escena esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Brenda, hablé con la dueña de la escuela y ella dijo lo que vio esta mañana, cerca de las 8 o las 9 de la mañana. Al parecer, un padre de familia estaba dejando a su hijo, que solo tiene 2 años de edad, en la escuela, y minutos después ella vio agentes de ICE detener al padre cerca de la escuela. Cuando llegamos a esa escena, también miramos a algunos familiares de ese hombre. Su esposa no quiso darnos declaraciones en cámara, solamente hablamos con Mayra Ramírez, la dueña de la escuela, que según ella, el hombre no tenía ninguna razón de ser arrestado, y dice que ella salió afuera para ayudar cuando recibió la llamada de la esposa del hombre. Necesitaban ayuda, entonces yo salí a decirles que por lo menos no se llevaran a su mamá porque tenía a su hijo conmigo y no lo podían dejar solo. ¿Y es un bebé? Es un bebé de tan solo 2 años. No somos criminales, somos personas humildes que venimos a trabajar a este país y que no podemos separar familias ni niños tan pequeños. Y nosotros buscamos el historial criminal del hombre y solo encontramos una ofensa menor que sucedió hace unos años. No encontramos ningún otro caso activo. También contacté a ICE para saber exactamente por qué lo detuvieron esta mañana, pero aún no me han contestado y todavía estamos buscando más información sobre este incidente. Los mantendremos informados. Brenda, regreso contigo. Sí, no tenemos claramente por qué lo detuvieron en ese momento. Eso es lo que estamos tratando de investigar en este momento, por qué exactamente lo detuvieron si no tenía nada en su historial criminal. Como te digo, nomás lo que vimos de hace 2 años, pero no sabemos por qué llegaron esta mañana a la escuela. Sí, bueno, gracias, Cristian. Bueno, ahora pasamos al Capitolio. Defensores de derechos civiles y profesionales de la salud están expresando su preocupación sobre un proyecto de ley dirigido a personas inmigrantes. Nuestra reportera Gabriela López nos acompaña con ese reporte. Adelante, Gabriela. Así es, Brenda, el proyecto de ley requeriría que los hospitales que aceptan Medicaid pregunten a los pacientes su estatus migratorio antes de recibir cuidado médico. El legislador que propuso este proyecto de ley HB 592 asegura que el propósito es coleccionar datos, pero personas en el campo médico y defensores de la comunidad dicen que este proyecto de ley solo perjudicaría a la población latina aquí en Idaho. En el Comité de Salud y Bienestar de Idaho se propuso un nuevo proyecto de ley que requiere que los hospitales que aceptan Medicaid pregunten a sus pacientes sobre su estatus migratorio en los formularios de ingreso. La pregunta sería directa: ¿es ciudadano? ¿Está legalmente en los Estados Unidos? ¿O es indocumentado? Esa información sería entonces entregada al Departamento de Salud y Bienestar de Idaho y llegaría a los líderes legislativos del estado. Jordan Redman, quien propuso el proyecto de ley, dice que se trata de recolectar datos. Esta información no será compartida con ninguna agencia de inmigración. Es únicamente recopilación de datos para la legislatura y el gobernador. Pero defensores de derechos civiles de la Unión Americana de Libertades Civiles, también conocida como ACLU, dicen que el proyecto de ley genera preocupaciones relacionadas con la privacidad y podría sembrar miedo en la comunidad hispana. Rebeca de León, directora de comunicación de ACLU de Idaho, cuestiona las verdaderas intenciones detrás de la recopilación de datos.
están diciendo, nos van a decir que nada más quieren la información para tener la información, pero nosotros sabemos que eso no significa nada para nuestra comunidad. Nosotros sabemos que si tienen esa información, van a hacer algo con esa información. Y es ahí precisamente la pregunta. ¿Qué se hará con esa información? Simplemente miramos los datos y luego determinamos qué hacer con ellos. Pero no hay ningún plan para hacer algo con esos datos aparte de ser reportados con fines de crear transparencia. De León dice que la redacción del proyecto de ley no es clara en lo que propone. Tal como está escrito ahora, dice que es para recopilar información sobre la atención de las personas indocumentadas que han recibido Medicaid. Sin embargo, expertos médicos enfatizan que las personas indocumentadas no califican para Medicaid, pero sí pueden recibir atención de emergencia bajo una ley federal conocida como EMTALA. Los hospitales que reciben dinero de Medicare, que ellos proporcionen evaluación y estabilización médica a cualquier persona que se presente con una emergencia en el hospital. No importa si tienen forma de pagar, si son ciudadanos o no, nada de eso importa. Aunque EMTALA garantiza esa atención, la doctora Sarai Ambert Pompey advierte que el propuesto proyecto de ley solo causará daños. Los pacientes se sientan con miedo de estar aquí en Idaho o de seguir buscando ayuda médica cuando la necesita, aun cuando uno no la planea. Por el momento, este proyecto de ley ha sido referido al Comité de Salud y Bienestar y en las próximas semanas será presentado una vez más para decidir el futuro. Sí, Gabriela, esta semana se presentaron nuevos proyectos de ley que pueden llegar a cambiar algunas normas en nuestra comunidad. Una vez más, los siguientes son propuestas. Aún falta que se discutan entre los legisladores y también el Senado, pero empezamos con el primero, Gabriela. Claro, Brenda, el proyecto del Senado 1247 de ley que requiere que ciertos empleadores utilicen el sistema federal E-Verify para verificar la autorización legal de trabajo. Esto se aplicaría a todas las agencias públicas y a grandes empleadores privados con contratos financiados con fondos públicos. Y esta medida sería aplicada por el Departamento de Trabajo de Idaho. Y mientras tanto, una propuesta separada en la Cámara de Representantes adopta un enfoque más amplio. El proyecto de ley de la Cámara 584 obligaría a casi todos los empleadores del estado a usar E-Verify bajo una cláusula de emergencia con sanciones severas por infracción. Ahora, la diferencia clave es que el proyecto del Senado se limita a agencias públicas y grandes contratistas, mientras que el proyecto de la Cámara se aplica a casi todos los empleadores del estado y contempla sanciones mucho más severas. Y bueno, pasamos a otro proyecto de ley en Idaho que podría convertirse la entrada ilegal al estado en un crimen. El proyecto de la ley 1260 castigaría a indocumentados mayores de 18 años con delito menor la primera vez y delito grave si vuelven a cometer la misma falta. Lo que más alarma a la comunidad es de que este proyecto de ley ya no habría protección para jóvenes de DACA ni para quienes piden asilo. La policía solo actuaría si ya detuvieron a alguien por otro delito, y este proyecto está en las manos del comité en este momento. Si se aprueba, la ley entraría en vigor el 1 de julio. Claro, y así la semana pasada les informamos sobre un proyecto de ley controversial, ¿no?, que buscaba reducir las horas requeridas en las escuelas de cosmetología y ahora está recibiendo cambios tras negociaciones privadas entre legisladores y líderes de la industria. La propuesta conocida como la Cámara 547 pretendía bajar las horas de educación de 1,600 a 1,000 y las de aprendizaje de 3,200 a 2,000.
Críticos advierten que esto pondría en riesgo la calidad y la seguridad, y tras escuchar a cosmetólogos que no dejaron de alzar la voz, los legisladores regresaron a la mesa de diálogo y ahora se analiza con un compromiso que incluiría facilitar licencias para profesionales de otros estados y crear certificaciones especialidades. Y le mantendremos informados en cualquier actualización que se presente en las próximas semanas. Una vez más, estas son propuestas que han llegado a la mesa para discutir entre legisladores. No significa que ya vayan a entrar en vigor, pero obviamente les queríamos informar para que estemos al pendiente de lo que puede pasar y qué cambios se pueden ver en el siguiente año. Y no todos los proyectos de leyes pasan a hacer una ley. Todos es una discusión entre los legisladores, la comunidad también. Y usted también tiene voz para ir a hablar de estos temas también. Claro. Gracias, Gabriela. Ahora ya llegando al tema del clima, estamos viendo unos cambios que vienen de camino empezando la semana que viene, pero este fin de semana se ve suave con las temperaturas cálidas y también vamos a ver un poco más de sol para el sábado. Ahora, estamos viendo el porcentaje y la posibilidad que se puede ver lluvia empieza a incrementarse un poco para el domingo y para el lunes. Ahora, estos números son un poco diferentes a lo que vamos a ver por la noche el domingo y lo que veremos en la mañana. Eso es posible que muchas personas que van manejando por la mañana, ya sea para el trabajo o a las escuelas, van a ver un poco de esa lluvia entrar. Pero para este fin de semana, este sistema de alta presión va a seguir con las temperaturas abnormalmente cálidas para las montañas y los valles, pero enseguida viene un sistema de mal tiempo que viene con una frente fría. Eso va a bajar las temperaturas empezando el lunes, trae la posibilidad de lluvia. Es posible también que los niveles de nieve también empiecen a bajar y también podemos ver un poco de esa nieve caer en ciertos lugares por las montañas. Pero al ver los cambios que vamos a ver aquí en el pronóstico extendido, las temperaturas llegan a casi 60 para el domingo y ya que entremos para el lunes es la posibilidad por la mañana que vamos a ver esa lluvia, pero también las temperaturas bajan, los vientos van a incrementar, pero se ve que las cosas empiezan a secarse un poco llegando hasta el miércoles y continúan las temperaturas en los 40s hasta terminar la semana que viene. Un exmaestro del Distrito Escolar de Nampa fue arrestado en Las Vegas acusado de graves delitos sexuales contra menores. Brian Conway, de 48 años, enfrenta cargos por usar a un menor para producir pornografía y por atraer a un niño por internet. El Distrito Escolar de Nampa confirmó que Conway dejó su puesto el año pasado por razones no relacionadas a este caso. La policía de Las Vegas cree que podría haber más víctimas y pide que cualquier persona con más información que se comunique con las autoridades. Esta tarde hay una alerta de salud en el condado de Ada. 9 residentes, incluyendo 2 niños, se han enfermado gravemente después de tomar leche cruda. El Departamento de Salud del Distrito Central confirmó varios casos positivos de E. coli. 2 menores están hospitalizados con una complicación seria en los riñones. Todos los casos están vinculados a productos de leche cruda de la lechería R-Bar H en Caldwell. Las autoridades de salud piden a cualquier persona que haya comprado estos productos que los deseche inmediatamente y que busque atención médica si tiene síntomas. Bienvenidos a esta edición de Deportes y es un fin de semana muy importante en el mundo de deportes. Los Juegos Olímpicos del Invierno del 2026 comienzan hoy en la noche y aquí cabal en el Canal 7 es donde puede ver usted. También viene el Super Bowl, que es este fin de semana para el domingo, y decidí darme la tarea de preguntarle a usted si van a ver el Super Bowl y por qué. Llegué a una bella ciudad que se llama Caldwell y que estas fueron sus respuestas. ¿Estás esperando ver el Super Bowl este año? Sí. ¿Lo vas a ver por los equipos que van a jugar o por otra razón? Realmente no. ¿No lo va a ver por los equipos? No. ¿Por qué lo va a ver? Por el Bad Bunny. Sí, Bad Bunny. Pero no te importan los equipos, vas a ver No, nomás puro Bad Bunny aquí. Puro Bad Bunny. Muy contento que va a ser el performance para el Super Bowl. Es controversial, pero sí, nos representa a muchos. Fue una buena decisión para mí. Sí, me da mucho gusto porque él ahorita está platicando mucho de la comunidad de los latinos y nomás dice cosas bien, que todos tienen que ser unidos y todo eso. Que así. Está bien por lo que está pasando ahorita de la gente, como de la inmigración y todo eso. Es como que es algo que está apoyando a la raza, ¿me entiende?
Pues a mí me gusta, me encanta la canción, las canciones, se escucha bien, es bien es bien divertido el muchacho, por eso me gusta. ¿Sí crees que mucha gente va a ver este año? Sí. Por lo menos para el hashtag. Muchísima gente. Una se llama Otra Atardecer y debí tomar más fotos. Calladita. Oh, ok. Esa mera. La más reciente de Baile Inolvidable. Yo sé que hay muchas razones para ver el Super Bowl, pero ¿usted tiene una razón para ver el Super Bowl este fin de semana? Claro que sí, soy fan desde hace 10 años. ¿De quién? De los Seahawks. Wow. Y vamos por la revancha. Claro que sí, ¿cómo no? Y como ya lo escuchó ahí, hemos mencionado que el Super Bowl 60 está listo. Seattle y New England van al Super Bowl y el estado de Idaho está muy presente. 3 atletas de Idaho saltaron en el escenario más grande de fútbol y esto va a ser el 8 de febrero aquí en KTVB. Primero, DeMarcus Lawrence de Seattle, una pesadilla para los mariscales de campo, buscará frenar al joven MVP en potencial Drake May. También hará su debut en el Super Bowl en el ex Bronco de Boise State, George Kalani, quien aportó 27 yardas por aire y quiere más en el juego grande y aquí para este domingo que viene. Y con los Patriots, el Vandal Christian Ellis, quien cambió el rumbo del juego del campeonato con 4 tacleadas, una captura y un balón suelto forzado. 3 historias de Idaho, un solo juego, un trofeo, el 8 de febrero, solo en KTVB. Y bueno, estamos a solo 2 días del Super Bowl y de escuchar a Bad Bunny, como han escuchado a nuestra comunidad. Eso va a pasar durante el medio tiempo. Es el show más esperado de la historia de Super Bowl y también el primer show completamente en español, Edgar. Y esta semana Bad Bunny dijo en una conferencia de prensa que en realidad no tiene que preocuparse por hablar español, pero sí tienen que aprender a bailar. Sí, yo ya estoy preparando porque yo voy a mover el bote. Y bueno, en una nota feliz pero también triste, le tenemos una noticia. Nuestra presentadora Brenda Rodríguez se despide de nosotros temporalmente porque obviamente se va a ir porque ya está lista para darle la bienvenida a su bebé. Sí, por si no sabían aquí. Por si no se han dado cuenta, por si no hemos mencionado aquí Mira, en las fotos con ella y su esposo, y yo sé que ha estado lista, está bien emocionada al conocer a su bebé Yelena. Nosotros también hemos visto este viaje o jornada. No sé, esta jornada que has tomado, Brenda, y estamos muy emocionados para conocer a esta muy bella niña. Y te vamos a extrañar mucho y también si necesitas cualquier cosa me puedes preguntar a mí. Yo que tengo bebé de 8 meses ahorita, así que lo que necesites avísame, pregúntame lo que quieras. Gracias, ya vamos a tener 2 bebés aquí en el equipo de español. Sí. Sí, pues me voy por un tiempo, es que ya tengo otro rol. Y tengo que ir a aprender cómo sirve ese rol. Pero luego voy a regresar a mediados de mayo también para que la gente no se ponga muy triste. Vas a regresar, vamos a tener a Brenda de nuevo, pero ahorita nosotros vamos a, como dicen en inglés, hold the fort. Vamos a cargar, tú no estás. Y lo que me encanta es que, bueno, están en buenas manos nuestra comunidad, con ustedes, que de verdad ustedes aprecian a nuestra comunidad, los entienden y todavía vamos a continuar lo que hemos empezado aquí con KTVB en español. Gracias a ustedes también. Y ocupas tu break, ocupas un tipo de descanso. Ya necesitamos que te vayas a descansar, por favor. Ya me voy entonces, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias por todo y te deseamos lo mejor. Que le des la bienvenida a tu bebé con muchas sonrisas. Sí, y nos mandas fotos. Sí, por favor. Aquí vamos a publicar las fotos. Sí, y bueno, Gabriela también, tú vas a ahora estar en esta posición de presentadora de noticias. Por favor, mándenle su suerte y sus bendiciones también. Bueno, gracias. Y para más información, todo lo que necesitas saber con nuestros amigos aquí en KTVB en español, pueden ir a nuestra página que es ktvb.com/español. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, KTVB en español. Bye.